Hola a todos, soy Wang Ray. Y yo soy Melina Villarroel. Les damos la bienvenida a nuestro canal. Hoy les vamos a presentar la historia del cine. El cine fue evolucionando y reinventándose a través del tiempo, gracias a la suma de pequeños aportes tecnológicos que hicieron diferentes inventores. Pero en un principio, los científicos estaban interesados principalmente en el desarrollo técnico de la fotografía, más que en la cinematografía. Comenzando con el descubrimiento de Alhazen de Basra, la cámara oscura, un instrumento óptico que permitía observar los efectos de la luz en todas sus manifestaciones y copiar imágenes. Fue gracias a la contribución de las figuras como Leonardo da Vinci y Della Porta, que con el paso del tiempo se logró perfeccionar y se convirtió en una de las herramientas indispensables para obtener imágenes fotográficas. Más tarde, en el siglo XVII, se desarrolló la linterna mágica, una versión mejorada de la cámara oscura, que se convirtió en una ampliadora fotográfica antes de la llegada del proyector cinematográfico. A lo largo de todo el siglo XIX, prosiguieron investigaciones y estudios de la imagen en movimiento y desarrollo de juguetes visuales que permitían la persistencia de las imágenes en la retina, generando una ilusión de movimiento, como el traumátropo, el zótropo y el praxinoscopio. En el año 1890, Thomas Alva Edison patentó una gran cantidad de inventos. Dentro de ellos está el kinestoscopio. Consistía en un dispositivo que reproducía fotografías en movimiento, pero que se exhibía de manera individual, por lo cual no tuvo mucho éxito. A este suceso le surgieron varios inventos que fueron importantes en el desarrollo inicial de las películas cinematográficas y las primeras exhibiciones de las imágenes en movimiento como aporte de figuras como Caballos de Edward Luttridge y Jardín de Roundhay 1888 de Le Prince. Fue hasta 1895 cuando llegan los hermanos Lumière y su cinematógrafo que logra el éxito que no había tenido los anteriores dispositivos. Fueron los primeros en exhibir comercialmente sus películas en espacios compartidos como cafés, restaurantes, teatros, ya que la sala cines, como lo conocemos hoy, llegaría mucho tiempo después. En los inicios, las primeras proyecciones eran cortos provenientes de la cultura popular. En esa etapa, el cine forma parte de marginalidad del carnaval, de lo grotesco, funcionando como una atracción disruptiva de feria. Las proyecciones no tenían lugares fijos de exhibición, se realizaban en antro y lugares casuales muy concurridos y pocos confortables, generalmente entre actos de alguna obra teatral. Funcionaba como un entretenimiento barato para gente de bajos recursos. Los contenidos eran temáticas populares y sin censura algunas, haciendo burla a la autoridad como lugar de escape y resistencia a la cultura oficial. Ejemplo, Bad Boys, Nico Lawrence. Luego, por una cuestión moralista de la época y por la lucha del monopolio del cine, en Estados Unidos se censuraron los contenidos y clausuraron los lugares de exhibición, modificando a partir de ese entonces el rumbo del cine hacia otro tipo de exhibición, género y nuevos públicos. Así como la técnica fue evolucionando, también lo hizo la narrativa audiovisual en Francia, los Lumière, comenzando realizando documentales de la vida cotidiana, los planos fijos, profundizando apenas la narrativa con pequeñas acciones, la salida de la fábrica, la llegada del tren y el regador regado. Luego, el aporte de Georges Méliès fue clave para el desarrollo de la ficción, con influencias innovadoras y creativas provenientes del teatro. Trae la puesta en escena y trucos visuales como valor principal, como El viaje de la luna de 1902. Otra participación importante para el desarrollo de la narrativa fue la escuela de Brighton, en Inglaterra, lo cual aportó punto de vista y el uso de distintos ángulos de la cámara en la realización de cinematografía. Con influencia de Edwin S. Porter, Asalto y robo de un tren, el personaje se destacó fue David Griffith, con la película El nacimiento de una nación de 1915, porque sintetizó todos los recursos narrativos y técnicos que había ido desarrollado en el cine hasta el entonces, tomas panorámicas, primeros planos, así como montajes paralelos y distintos medios de expresión para mantener la tensión dramática. El cine como industria y espectáculo nace en Estados Unidos, ya que muchos de los productores se mudaron por la presión de la Motion Picture Patents Company y desde allí comenzó a gestarse lo que hoy conocemos como Hollywood. La época de oro del cine clásico fue desde 1930 a 1950 con películas como El Mago de Oz en 1939 y El Ciudadano de Orson Welles en 1941. Pero la industria de Hollywood tuvo una época de crisis por diferentes factores. Por un lado, la televisión tomó impulso en tiempos de posguerra. Estados Unidos exportó su modelo de negocio con el entretenimiento y salió a vender a todo el mundo. Desde ese momento empezó a existir una competencia entre el cine y la televisión. Además, la producción de aparatos de televisión desde 1947 a 1952
pasó de 200.000 a 15 millones. A la vez, la audiencia de televisión no paraba de crecer y el público de cine no paraba de bajar, por lo que la cantidad de salas de cine desde 1946 a 1956 se redujo considerablemente. Por otro lado, existió el Código Hays, que fue un código de producción cinematográfico que determinaba con una serie de reglas restrictivas qué se podía ver en pantalla y qué no. También, en el periodo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, hubo una caza de brujas en Hollywood, con respecto a todo lo que tenga que ver con ideologías socialistas y comunistas, con persecuciones a los directores, productores y guionistas. Esta cacería ocasionó que las películas que salgan sean pocas atractivas para el público porque había muchas censuras directas. ¿Cómo se vinculan el cine, la radio y la televisión? La radio tenía su prime time a la noche. Con la llegada de la televisión, el prime time de la radio se desplaza a la mañana y el prime time de la noche lo ocupa la televisión. Al mismo momento, la televisión ofrece servicios de contenidos diarios, en vivo y en directo. Se impone entonces un contenido audiovisual novedoso, sin moverse desde la casa, con numerosos contenidos entretenidos como shows musicales, entrevistas, juegos, concursos, eventos y series. A raíz de todo esto, la llegada de la televisión hace que el cine pierda gran cantidad de espectadores. Para atraer a esos espectadores perdidos, los estudios buscaron alternativas, y es así como nació el Cinerama y el Cinemascope y otros formatos de pantallas gigantes. También los estudios empezaron a vender sus películas a los canales de televisión. De 1960 a 1980 tuvo lugar el renacimiento de Hollywood. Con la disolución del Código Hays, la llegada de un nuevo público y la aparición de una nueva generación de directores jóvenes como Francis Ford Coppola, George Lucas, Brian De Palma, Martin Scorsese y Steven Spielberg, se crearon producciones más experimentales, creativas e innovadoras en cuanto a géneros y técnicas ya existentes, con grandes películas como El Padrino, de Coppola en 1972, Tiburón, de Steven Spielberg en 1975 y Taxi Driver, de Scorsese en 1976. En esta época hubo una potenciación del papel de los cineastas en detrimento de los productores de los grandes estudios. El éxito cosechado por estos grandes directores ayudó a establecer el concepto moderno de cine comercial o mainstream y llevaron a los estudios a enfocar más seriamente sus esfuerzos en intentar producir grandes éxitos. A lo largo de la historia, el cine se fue adaptando al contexto y en la actualidad el cine se orienta al marketing, apelando a la espectacularidad y los grandes efectos visuales, las superproducciones como Marvel y la continuación de grandes sagas, apelando al consumo por streaming y algoritmos en plataforma. Tal vez en un futuro, las nuevas tecnologías y las posibilidades técnicas nos permitan crear nuevos escenarios y expandir el relato narrativo, romper con la linealidad y generar interacción con el espectador, llegando a crear otro tipo de lenguaje, permitiendo crear nuevos puntos de vista y nuevas historias. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video.